En el curso de lógica estaremos hablando el día de hoy del filósofo alemán, nacido en 1900 y fallecido en 2002, de Hans-Georg Gadamer, quien fue una figura clave en la filosofía continental del siglo XX. Discípulo de Heidegger, estuvo fuertemente influenciado por Martin Heidegger, quien fue su director de tesis doctoral y en cuya obra se formó. Padre de la hermenéutica filosófica, se le conoce como el fundador de la hermenéutica filosófica moderna, una disciplina que se enfoca en el arte de la interpretación y la comprensión. En esta ocasión abordaremos una de sus obras o escritos llamado ¿Hasta qué punto el lenguaje preforma el pensamiento? Un asunto fundamental, la conexión entre el lenguaje y el pensamiento. En este libro de Verdad y Método 2, el filósofo alemán se cuestiona si el lenguaje precede al pensamiento o si es, en cambio, el lenguaje el que permite pensar. Gadamer, en vez de comprender el lenguaje como un instrumento neutral, lo considera la condición ontológica del pensamiento humano, o sea, el ámbito donde ocurre toda comprensión del mundo. En esta reflexión, el objetivo no es definir el lenguaje, sino mostrar que el ser humano vive en él y que éste determina, pero también expande su capacidad de comprensión. Esta cuestión va más allá de la filosofía del lenguaje, afecta a la ética, a la epistemología y la educación. Si el lenguaje determina nuestra manera de pensar, entonces depende de cualquier forma de conocimiento, entendimiento o diálogo humano. Gadamer nos invita a comprender el lenguaje no solo como un medio de expresión, sino más bien como la casa donde tiene lugar el pensamiento. Vamos a desglosar entonces 4 puntos. El primero de ellos es el lenguaje como morada del pensamiento. El punto de partida, según Gadamer, es claro. El lenguaje no puede separarse del pensamiento puro. Heidegger sostiene que el lenguaje es la casa del ser, idea que Gadamer toma de él. Esto implica que únicamente podemos llegar a la realidad mediante las estructuras lingüísticas que nos han sido ligadas desde el punto de vista cultural e histórico. Al pensar, ya estamos conversando con ideas, metáforas, analogías, construimos un lenguaje cultural, códigos de lenguaje corporal, facial y de palabras los cuales nos han precedido, por lo tanto, el lenguaje no solo transmite ideas, sino que también las establece y les otorga significado. Por lo tanto, el pensamiento no se origina primero para después ser expresado, sino que se forma al mismo tiempo que se habla. En ese sentido, Gadamer está parcialmente de acuerdo con Wittgenstein, que sostuvo que los confines de mi lenguaje son los confines de mi mundo. No obstante, a diferencia de Wittgenstein, quien se enfoca en los límites lógicos del lenguaje, Gadamer los comprende desde una perspectiva humana, interpretativa e histórica, como lo mencionaba anteriormente. Interpretar es siempre pensar, y toda interpretación se desarrolla dentro de un horizonte compartido de la lengua. El segundo punto, llamado el lenguaje como medio ontológico. El tema principal del texto afirma que el lenguaje no es meramente un vehículo para el pensamiento, sino su condición de posibilidad. No es un código que las personas emplean para transmitir significados existentes, sino el contexto mismo en el cual la realidad se manifiesta. Según Gadamer aquí, pues él menciona que el lenguaje es parte del campo del ser, no de la acción. Cuando nombramos algo, lo introducimos al mundo de la comprensión. El lenguaje no se limita a describir, sino que también hace que aquello que nombra exista. Por ejemplo, justicia. Esa palabra no es simplemente una palabra, sino que representa un marco de sentido que guía nuestros juicios y acciones en una comunidad, en la misma sociedad, que rige deberes y derechos a los ciudadanos. Gadamer presenta un punto de vista dialógico y dinámico en contraposición a la perspectiva estructuralista de Saussure, que considera que el lenguaje es un sistema cerrado de signos arbitrarios. Para Gadamer, el lenguaje es un evento vivo que se renueva permanentemente cuando los interlocutores se encuentran. Paul Ricoeur está de acuerdo con esto al sostener que entender un texto en realidad es entenderse frente a él.
Por lo tanto, la interpretación lingüística siempre es una forma de autocomprensión. El tercer punto a evaluar y a conversar se llama lo llamado consecuencias filosóficas del pensamiento de Gadamer. Aquí podemos decir que las consecuencias son significativas. Si el lenguaje condiciona el pensamiento, pues el saber es histórico y contextual, ya que se basa en las costumbres culturales y los idiomas que habitamos. La neutralidad lingüística no es una realidad. Cada idioma ordena la realidad desde un marco simbólico y conceptual particular. Entender es dialogar, no dominar. El lenguaje crea un espacio de encuentro entre las personas, no de imposición. En esta etapa, Gadamer expande el significado socrático del diálogo. La finalidad no es llegar a una verdad inmutable, sino abrirse al otro a modificar nuestro panorama de entendimiento. Su enfoque dialógico está en conflicto con la teoría de Jürgen Habermas, que sostiene que el lenguaje solo tiene una función emancipadora si está libre de presiones. Según Habermas, Gadamer confía demasiado en la tradición. No todo consenso es válido si no se produce bajo condiciones de igualdad a nivel comunicativo. Gadamer responde a esto diciendo que la comprensión siempre conlleva riesgo y apertura, ya que el lenguaje no asegura la verdad, pero sí permite su búsqueda. El número 4 es crítica y reflexión contemporánea. El planteamiento de Gadamer enfrenta ciertos retos. Su acento en la naturaleza ontológica del lenguaje podría entenderse como una forma de determinismo lingüístico, en la que el pensamiento estaría restringido por la estructura del lenguaje. Esto regalaría a un segundo plano otros tipos de conocimiento no verbal, como la intuición, el cuerpo, la experiencia estética. Además, su fe en la tradición puede considerarse conservadora. Michel Foucault habría argumentado que el lenguaje no solo transmite, sino que genera poder al definir qué discursos son aceptados y cuáles son excluidos. Desde esta perspectiva, el lenguaje es también un ámbito de lucha, no únicamente de entendimiento. Sin embargo, la fortaleza de Gadamer se basa en su defensa de una razón dialógica e interpretativa, que acepta las limitaciones del saber humano sin recurrir al escepticismo. Su propuesta nos invita a considerar el lenguaje como un ámbito de encuentro en el que la comprensión es un proceso que está en continua evolución. En conclusión, podemos decir que la pregunta de Gadamer, ¿hasta qué punto el lenguaje performa el pensamiento?, nos lleva a una verdad fundamental. Pensar es un acto que siempre está relacionado con el lenguaje. No hay pensamiento fuera del lenguaje, ya que esta forma el marco en el que entendemos, interpretamos y nos comunicamos con los demás. La lengua no solamente define nuestro mundo, sino que lo expande, nos posibilita generar nuevos significados, construir sentidos y resignificar la experiencia humana. Por eso, el lenguaje es, según Heidegger, la casa del ser, y de acuerdo con Gadamer, es el espacio en que la persona se encuentra tanto consigo misma como con los otros. Recuperar la dimensión hermenéutica en épocas de confusión en el discurso y manipulación del lenguaje es un trabajo filosófico y ético. Regresar a la escucha, al diálogo y al entendimiento del otro como vía hacia una verdad común.